Pablo Vierchi, escritor, periodista, guionista uruguayo, autor del libro La Sociedad de la Nieve, que fue publicado en el 2008, y guionista de la película que seguramente muchos de ustedes han visto en Netflix, La Sociedad de la Nieve. Pablo, es un placer darte la bienvenida y tener la oportunidad de tener esta profunda conversación contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Un placer y ya me fascinó esa consigna que lanzaste de primera, ser la mejor versión de uno mismo. Creo que eso es lo que también yo busco. Me encanta. Y de verdad que pasamos gran parte del tiempo en este programa hablando, Pablo, con especialistas, con terapeutas, con psicólogos, con tanatólogos, con doctores, buscando entender todo el potencial que tenemos como seres humanos. Y creo que yo, la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes, y que tuve la oportunidad de leer los libros y ver pues todas las películas que se han hecho sobre el tema de estos increíbles, increíbles y fuertísimos seres humanos. Creo que eso es lo que a mí más me llama y más me conecta, y creo que eso es lo que más impresiona, a lo mejor eh, abierta o secretamente o directa o indirectamente o subliminalmente. Creo que cuando vemos esa película nos hace cuestionarnos nuestra propia fortaleza emocional y física, nuestra propia humanidad, y creo que desde ahí conectamos muchos. Creo que te agregaría también la profecía autocumplida, nuestros techos, los techos que nosotros nos imponemos para que la vida sea funcional, para poder interactuar con otros semejantes, para poder eventualmente progresar, llámese, quiera decir con eso lo que se quiera, es porque vivimos con profecías autocumplidas, con metas o como con techos permanentemente preestablecidos y muchas veces por estereotipos, por prejuicios. Yo creo que esta historia, y por eso creo que ha calado tan hondo en todo el mundo, en todas las culturas, ahora estaba leyendo críticas de Corea del Sur, es porque perfora todos los techos. O sea, no, en rigor, las profecías autocumplidas son eso, y están para romperse, porque son los techos que uno se va poniendo, porque si no la vida sería demasiado azarosa, porque sería una aventura constante. Es como que no tendríamos nada definido, cuando nos levantamos no tenemos nada definido porque todo puede ocurrir. Pero yo prefiero que todo pueda ocurrir a ponerme techos bajos. Somos unos expertos en este programa, todos los cuentavientes, así le llamo yo a mi audiencia, y nosotros, porque hablamos mucho de las profecías autocumplidas. De hecho, es un tema que tocábamos ayer con una de nuestras invitadas, de cómo la miseria, gran parte de la miseria humana y del autovictimismo es algo impuesto por uno y creado por uno, y no necesariamente por factores externos. La película La Sociedad de la Nieve es un entrenamiento en bondad. Pero esa es una consigna que la desarrollamos ahora, Marta. Pero pongamos lo contrario, pongamos que tú creas que lo inherente al ser humano es la maldad. Es la maldad. Entonces vas a actuar en función de ese prejuicio. Y te agrego, la gran mayoría de las ficciones apocalípticas son distopías, lo contrario de la utopía. Son distopías, el hombre es el lobo del hombre, en la situación más adversa inevitablemente surge la jauría. eh, y dónde queda ese otro ejemplo que se visualiza tan claramente en la Sociedad de la Nieve, que ocurrió en el año 72, que ocurrió efectivamente, que no es una ficción, en el siglo, además me gusta que haya ocurrido en el siglo XX, que es el siglo de las grandes maldades, de las grandes matanzas de las dos guerras mundiales, donde en un ejemplo pequeñito pero muy simbólico porque es muy desmesurado, y los episodios desmesurados o exorbitantes nos ayudan a mirar, porque es como un lente de aumento, nos ayudan a verlo, es como una lupa, nos ayudan a comprender claramente lo que de otra manera puede diluirse en la bruma. Y acá vemos blanco sobre negro en forma desmesurada
que el hombre en situaciones adversas, lo que surge en esta experiencia, en este laboratorio de comportamiento humano, como dice Roberto Canes, uno de los sobrevivientes, lo que surgió es la bondad, lo que surgió es la generosidad por encima de todo. La primera prioridad de ellos son los heridos, lo primero que surge, el abrazo. Y a partir de ahí viene toda esa construcción de una sociedad donde a mi juicio llegan a ese colmo de la generosidad que es el pacto de entrega mutua. Si yo no vivo, Marta, que el otro use mi cuerpo para salir en representación mía, atravesar la montaña, llegar a mi casa y contarle a mi familia qué fue lo que ocurrió. Yo no se me ocurre, esto en el 72, cuando tú sos muy joven, pero en el 72 no existía el concepto de donación de órganos, no existía. El concepto vivo en otro no existía. Y esto lo crearon chicos de veinteañeros, de los cuales soy compañero del colegio, de la infancia de ellos, soy coetáneo yo era compañero de clase de toda la vida de Nando Parrado, soy 2 años mayor que Carlitos, que lo mencionaste, Carlitos Páez. Éramos de un mismo barrio, un barrio pequeño, un poquito en las afueras de Montevideo en aquella época. No teníamos nada de especiales, ni de élite, ni cosa que se le parezca. Éramos un grupo de muchachos de un colegio solo de varones, de los hermanos cristianos, que son los irlandeses, muy rudos, pero muy íntegros, nada especial. Entonces, lo que surge ahí creo que es genuino, porque si no somos, me estoy incluyendo yo en primera persona del plural, yo no estuve en el avión, yo soy amigo de ellos, Ujú. los conozco de toda la vida, pero doy fe de cómo son porque me crié con ellos, me moldeé Claro. con ellos. Entonces, hablo con conocimiento de causa y los seguí viendo toda mi vida. Quisiera que explicaras, porque me parece tan perfecto el título de la película y de tu libro, porque no es Los sobrevivientes de los Andes, es la sociedad, el uso de esa palabra para describir lo que pasó en el 72. Ya veo, Marta, que sintonizamos la misma frecuencia de onda. Fíjate, yo empecé a trabajar en esta historia en el 73. Como te dije, era compañero de Nando. Yo me gustaba escribir desde siempre. En el colegio ese no había otro. No tenía ningún mérito, pero no había otro. Nando me pidió que lo ayudara. Después ese libro no prosperó porque había que sacar un libro grande. Y en aquella época tenía que ser de afuera, con un autor extranjero, conocido. Ahí surge el libro Viven, que se publica en el 74, abril del 74. Fíjate, el título que es excelente y que reflejaba la época, es Viven. Pero la pregunta que yo siempre me hice desde que leí el título y vi el libro, y leí el libro que me encantó, en su momento me pareció el libro que había que hacer en ese momento, la primera pregunta que me surgió, yo como compañero coetáneo de todos estos chicos que organizaron el viaje, y si los que no viven, ¿dónde están? ¿Viven? ¿Y los que no viven? Y ahí surge la semilla que va a germinar, Marta, de la sociedad, porque es un conjunto de vivos y de muertos. Toma en cuenta, hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Claro. ¿Y qué haces un conjunto? ¿Separa a los vivos de los muertos cuando unos permitieron que los otros vivieran? ¿O hay una suerte la palabra tal vez no sea adecuada, pero de simbiosis? Al fin y al cabo, la muerte está en nuestro destino, la tenemos con nosotros. Hay episodios como en la pandemia donde la vimos más cerca. O sea, Ellos allá en la claro, y montaña. eso aplica para hoy. Yo soy porque tú eres, pero yo existo. Hoy, cuentavientes, ustedes existen porque existimos los demás. Y de ahí, de la mano de esto, como eslabones de una cadena, Marta, como si tú fueras parte de este eslabón, que es el objetivo para mí de esta película y del libro y de todo esto, es que se genere una carrera de postas, una cadena donde se van sumando eslabones. Una obra no suplanta a la anterior, no la reemplaza, se suma. Eso es un concepto que si no lo tomamos en cuenta no entendemos ni siquiera entendemos la sociedad de la nieve. En la sociedad de la nieve el que moría estaba formando parte de una cadena. Y eso está documentado. Hay un chico que terminó muriendo en la luz del 29 de octubre, que lo escribe en una carta. Gustavo Coco Nicolí lo escribe. Está documentado. Si yo está contando en una carta a su familia que han comenzado a alimentarse con los cuerpos,
y le dice, y si yo llegara a morir, gustoso lo haría, gustoso lo entregaría. O sea, el concepto de eslabones de una cadena es claro. Si no se entiende ese concepto, no se entiende por qué la sociedad de la nieve y no se entiende eso que decía que hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Entonces, son opuestos, son términos opuestos, sí, en parte. Todo acá, en parte. Acá dicen que es un milagro por un lado y que es una tragedia por el otro. Sí, a mí la palabra milagro no es la que más me gusta, pero van juntos. Hay dos fechas, el 13 de octubre es la tragedia, porque eso es cuando mueren, cuando recuerdan a a los que murieron, a los que quedaban en la montaña, y el 22 de diciembre es la celebración de los vivos, pero esas dos fechas, que es un poco el objetivo de la película, Marta querida, esas dos fechas no pueden ser el anverso y el reverso de la misma moneda. Es una pregunta que nos formulamos con Bayona cuando nos sumergimos, esa frase es de él, nos tiramos de cabeza en el año 2016 para encontrar lo que él le llamaba, nosotros conocíamos la punta del iceberg de esta historia, que en el fondo es la punta del iceberg de la peripecia del ser humano, la vida y la Sí, sí. muerte, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde queremos llegar, las profecías cumplidas. Conocemos la punta del iceberg. Lo que pasa es que este ejemplo del 72 es un muy buen pretexto, por lo que te decía del lente de aumento, la lupa, es un muy buen pretexto para ahondar y para seguir sumando eslabones en la cadena. Decías, esto sucede en el siglo XX, un siglo donde suceden en el mundo las perversiones y las crueldades más grandes de las cuales son capaces los seres humanos. Los seres humanos tenemos esa capacidad. Somos a lo mejor naturalmente individualistas y estamos por la sobrevivencia personal sobre la del otro. Y esto es algo que no sucede ahí. Y yo trataba de pensar, viendo la película, de dónde venía. Venía de esa profunda fe, porque entre ellos tampoco se Perfecto. conocían y eran muy jóvenes. Solo piensa en todos los que nos están escuchando, que tienen hijos de 19, 20, 21 años. Se imaginan a sus hijos con la madurez espiritual y emocional para salir adelante 70 y pico días bajo esa circunstancia, con esa bondad y con ese amor al prójimo. Es impresionante, Pablo. Es una espiritualidad a la que el ser humano accede, o al menos esto es un laboratorio de comportamiento humano, como dice Roberto Canessa, esto es un laboratorio de comportamiento humano. Al menos en este laboratorio extremo, lo que va surgiendo día a día, y eso sí es un común denominador porque todos están de acuerdo, incluso los tres testigos que no volvieron, que escribieron tres cartas, Liliana Navarro, Gustavo Coco Nicolich y Arturo Nogueira, son 19 testigos. Es que la espiritualidad crece, y cuando crece la espiritualidad, el ego va perdiendo disfraces. Lo dicen ellos esto, no lo digo yo. Y te lo remata uno de ellos, el mayor, Daniel Fernández Strauch. Nunca fuimos mejores personas que en la montaña. Entonces, lo que yo concluyo es, cuando al ser humano, al ego, se le va despojando de los disfraces con los cuales nos vamos adornando en la vida cotidiana para caer bien, para ser funcionales, para que nos quiera la gente que nos rodea. Cuando el ego va perdiendo esas capas, lo que surge es la espiritualidad que está escondida, como apaleada. Y creo que si yo le voy a buscar una explicación de por qué esto surge con tanta fuerza ahora, entre los jóvenes particularmente, es porque hay como una especie como que todos se sienten un poco abandonados, como ellos se sienten cuando escuchan en la radio que los abandonaron, y cuando estás abandonado lo que surge no es eh, el egoísmo ni la maldad, sino lo que surge es la compasión y la misericordia. Yo creo que da una versión muy optimista, muy reconciliadora del ser humano con el consigo mismo, y creo que ahí está creo que la llave para entender la supervivencia de ellos y para entender por qué está logrando la empatía que está logrando con el mundo de hoy. ¿Te preocupaba hacerle justicia a la historia? ¿Y qué es lo que más te ocupaba?
Cuando A, te sentaste a escribir el libro, y B, cuando te juntas con Bayona en el 2016 a tomar la decisión de cómo vamos a contar esta historia. Sí, lo tengo clarísimo, Marta. Lo que más me preocupaba y me ocupaba eran los chicos que no habían vuelto, a quienes yo conocía, de algunos de ellos era muy amigo, con quienes soñé durante décadas y dejé de soñar a medida que escribía sobre ellos, y sus familias. Era lo que más me preocupaba. Lo tenía, yo cuando, en el 1 de septiembre de este año, del año pasado, 2023, sin que ninguno, ni los sobrevivientes ni los familiares, hayan leído una línea del guión, les mostramos la película juntos, a todos ellos juntos. 360 personas en un cine. Era un riesgo desmedido, porque todo lo que habíamos trabajado desde el 2016 hasta el 2023 se ponía a prueba. ¿Habíamos hecho bien los deberes, Marta? ¿Habíamos estado a la altura? ¿Habíamos accedido a un plano de conciencia diferente por el cual podíamos comunicar esa simbiosis vida-muerte de manera tal que los familiares de los muertos entendieran cabalmente lo que había sucedido y que nadie se aprovechó de nada, sino que fueron todos víctimas? Y bueno, el resultado, cuando termina la película y viene una suerte de abrazo postergado, una suerte de reconciliación, una paz genuina, Pablo sintió eso que tú preguntabas. ¿Qué me preocupó? Sí, me preocupó de una manera tan desmedida en estos 8 años, del 2016 al 2023, que espero que no me haya hecho daño al físico, al organismo, porque me angustió mucho, la palabra es esa, me angustió mucho si estaríamos a la altura de las expectativas que estábamos generando. Y tuvieron el consenso, el aplauso y la validación. Tuvimos el aplauso y la validación de las 360, porque no podía haber, a ver, Marta, es muy increíble esto, al punto que ahora después Netflix, a raíz de esto que pasó, de esa suerte de sanación, porque si hubiera uno que no estuviera validando, uno, ya era suficiente para romper el equilibrio que intentamos hacer. Netflix acaba de sacar un documental ahora de 37 minutos, ahora, hoy creo, o ayer. Yo no lo vi todavía, lo vio mi mujer. Y ahí hicimos post película, que para mí fue apasionante. Después de la película, porque Netflix dijo, pero cuando lo contamos esto en Londres, en un screening, o sea, una proyección con preguntas y respuestas al final, y contamos esto, lo que pasó el 1 de septiembre y cómo ocurrió esa validación de total, sin ninguna, sin Corrección. ninguna corrección. La gente de Netflix, los amigos de Netflix se dieron cuenta que esto es universal, que todos en cierto modo estamos buscando eso, esa paz, todos estamos buscando una reconciliación, todos tenemos puertas más o menos entreabiertas o cerradas o bloqueadas que tenemos que atrevernos a ir abriendo. Todos lo tenemos, eso es universal. Entonces, después de la película, post película, o sea, como si fuera después de un programa tuyo. Sí, Imagina sí. un programa tuyo y después haces una experiencia con ¿cómo le llamas a tus, perdón, a tus Cuentavientes. oyentes? Tus Cuentavientes. cuentavientes, tú entrevistas a los cuentavientes y les preguntas, juntas a los cuentavientes y les preguntas, ¿qué cambió en ellos después de un programa? Claro. Para eso contamos historias, para eso nos dedicamos a esto, si no nos dedicaríamos a otra cosa. Y eso que hicimos fue maravilloso, hicimos 16 entrevistas, 16 horas de entrevistas que se van a ir difundiendo entre los voluntarios, entre los que querían participar, de los sobrevivientes y de los familiares de los que no volvieron, juntos, para, para entender, y la iniciativa, repito, no fue nuestra, fue de Netflix, para Ya. entender qué producen las historias, cuando están bien contadas, cuando están hechas con honestidad, vamos a no decir bien mal, hechas con honestidad. Tú dijiste al principio la palabra, siendo la mejor versión de uno mismo. Vamos a ponerlo así, la mejor versión de Pablo, la mejor versión de Bayona. Claro. Éramos 800 personas, 320 en el rodaje, dando la mejor versión de 320. ¿Qué ocurre si con una obra que la mostrás a personas que han estado, unos tuvieron una tragedia y otros vivieron un milagro?
claro. o un milagro o una celebración. ¿Qué pasa cuando una historia que busca la empatía, qué efectos produce? Eres parte del proceso creativo para hacer esta película, que creo que es importante para todos entender, porque es una película muy fiel a la realidad de lo que sucedió. ¿Qué es lo que más se tenía que cuidar en los momentos más complejos de la historia? Desde la decisión de comerse a los demás para poder sobrevivir, hasta la decisión de quién iba a caminar hasta lo que ellos pensaban que era, ¿no?, Curicó, Chile. ¿Qué era, ¿Cuáles son los detalles en el proceso creativo que había que cuidar particularmente? Pienso que los hechos, Marta, los hechos, o sea, los hechos ya son muy conocidos, son hitos y son icónicos. El accidente en sí, la expedición del día 4. Te voy a decir cosas que la gente no lo va a advertir con esa rapidez en la película. Cuando comienzan a alimentarse con los cuerpos, que hacen el pacto de entrega mutua el día 8, cuando escuchan como el mensaje de la radio el día 10, que no los buscan más, la expedición del día 11, cuando salen a buscar la radio, que es en la expedición del día 15, cuando encuentran la radio y cuando se frustran con la radio, cuando encuentran el saco de dormir, cuando sale la expedición del día 12 de diciembre, y todo esto jalonado por los chicos que van muriendo. Todos estos son hitos que no podíamos evadirlos, de ninguna Omitir. manera podíamos. Y ahí fue, como dice, no podíamos omitir ni disfrazar. Ahí, mi rol acá, como dice Bayona, lo dijo desde siempre, yo era el custodio y el guardián de la historia. Y agrega reverencia infinita. Claro, porque tenía que tener a esa persona que fuera un custodio y que tuviera, vamos a decir, el compromiso con ellos, o sea, un compromiso con ellos que hacía que no pudiera fallar. Como te decía hoy, yo no podía fallar a los vivos ni a los que no están, no podía fallarles. Entonces, esos hitos había que mantenerlos sí o sí y están todos, incluso por momentos, por, por, por el vértigo de la película, porque dura 2 horas 24, había algunos que eventualmente querían, que consideraban Bayona que podían eludirse porque estaban sobreentendidos. Yo defendí siempre que los hitos, eso fue una sugerencia, porque mi rol es, el director es J. Bayona, de quien soy gran amigo y profundo admirador. Pero yo peleé, entre comillas, para que los hitos se mantuvieran Claro. todos tal cual. ¿Qué te gustaría que supiéramos todos que no está en la película? Muy bien, muy buena la pregunta. Una asignatura pendiente que yo hasta hoy, y tal vez, pero que sería imposible de hacerlo, imposible de hacerlo, tal vez el hecho de que el rescate fue en 2 días, se hizo en 2 días, y por un tema meteorológico, porque fue muy muy arriesgado el vuelo de los dos helicópteros, el día 22. Y quedan en el avión esa noche con rescatistas, un grupo grande, quedan 8 sobrevivientes con rescatistas, que hay una especie de, ya no es que estaban, no es la Sociedad de la Nieve en contacto con la Sociedad del Llano, sino que es un híbrido. Sí. Que esa noche es casi una película entera, donde la conexión de los que quedan, los sobrevivientes, en el fuselaje, y uno de los rescatistas duerme con ellos. Duerme no, pasa la noche con ellos. Es como si fuera el primer paso de una escalera que los va a traer de regreso a la sociedad del llano. Porque nosotros lo que vemos, nada más para hacer el recap, para todos los que nos están escuchando, es eh, el rescate cuando llega el helicóptero y se suben todos los que están y se van. Lo que tú estás diciendo es que llegan los rescatistas y sí pasan una noche con ellos antes de poder volar. Pero es otra película, o sea, Sí. incluso Bayona, lo hablamos, lo trabajamos, yo hablé, investigué después con quien fue a sepultar un uruguayo de la Fuerza Aérea los cuerpos. Hicimos toda la investigación. Bayona quería tener toda la realidad, toda la información Claro, de qué ocurrió. claro, claro. Pero o sea, nunca estuvo en el guión
creo que en los primeros que hice yo sí estaba, nunca estuvo después en los guiones con los cuales yo estaba trabajando. Igual la película es muy larga y no podía ser más larga de lo que es, porque es una situación muy dura. Después nunca más estuvo en el guión ese rescate en dos partes, donde unos se conectan directamente las dos sociedades, abruptamente, y otros se conectan gradualmente, poco a poco, como fue en la realidad. El casting de los actores, que muchos eran amateurs, es espectacular. Mira, yo que no soy idóneo en actores ni cosa que se le parezca, yo participé en la última parte del casting que se hizo en Uruguay. O sea, la primera parte se hizo mucho por Zoom, era plena pandemia. Y lo que sí, yo, esto nunca lo he contado, lo que sí que fue una experiencia apasionante. Nosotros en el año 2021, noviembre y diciembre, hicimos ensayos en Barcelona. Entonces, con todos los actores, ensayos en un estudio, Banzai, en Barcelona, las afueras de Barcelona, antes de ir a la montaña de Sierra Nevada. La pandemia estaba viniendo, la Omicron estaba viniendo, la pandemia nos agarró en el rodaje, no tanto en el ensayo. Los últimos días del ensayo se cancelaron porque aparecieron los primeros casos de COVID. Y lo que Bayona me pidió es que hiciera perfiles de todos los personajes, no solo de los 16 que murieron, sino también de los 8 que murieron en la luz y de los 3 finales, los 3 que murieron al final, que hiciera perfiles ya no con la información que yo tenía de antes, sino tomando en cuenta la personalidad de los actores. Y fue apasionante, no me daba el tiempo porque tenía que hacer 2 por día, no me daban las horas, Sí. trabajaba de noche porque terminábamos de hacer los ensayos a las 8. Yo llegaba a un apartamento en Barcelona a las 8 de la noche y empezaba a trabajar ahí. Tenía que hacer llamadas por teléfono a Montevideo para lo que me faltaba, tenía que recopilar todo lo que yo ya tenía. Y al día siguiente, fue muy emocionante, hacíamos con cada actor, solamente el actor, director J. Bayona, el director de la segunda unidad, la coach de actores María Laura Berch, otro coach uruguayo, Gustavo Zafores, poquita gente. Yo durante una hora, muchas veces emocionado, le contaba cómo era al actor, ya tomando en cuenta la personalidad del actor, porque ya lo conocía, cómo era el muchacho o la mujer, en este caso Liliana, y Susi no, Susi Parado no participó, Ujú. no hicimos el perfil, porque siempre estuvo muy lastimada, pero sí Liliana. Y fue muy emocionante y muy removedor. Y creo que eso es algo que no sé si es usual hacerlo. Son esos inventos. Yo le digo que Bayona es como Leonardo da Vinci porque inventa todos los días, inventa fórmulas para llegar más hondo y utiliza el hiperrealismo, como te decía hoy, para llegar a la esencia, porque el parte de la base que si llegas a la esencia y a la verdad es universal. Yo creo que esto que no lo he contado fue un trabajo muy arduo porque no había tiempo y digo y aparte teníamos un conteo regresivo que era que empezábamos a rodar a Claro, principios de enero claro. Y en plena aparte, pandemia. rodaron en la Sierra Nevada. Dicen que nevó sin parar. Nevó sin parar y por momentos se atrasaba la nevada como respecto a lo que necesitábamos nosotros y tuvimos, o sea, tuvimos todos los imponderables para que aquello fuera una especie de infierno, un infierno controlado. Por ejemplo, tuvimos un día, recuerdo varios días, que amanecíamos y estaba toda la nieve por el efecto del calima, el viento que traía la arena rojiza del Sahara que yo nunca lo había visto. Uruguay no tiene nieve. Sí. Eh, toda la nieve, toda la montaña naranja, Wow, era por el calima, era la arena del Sahara que venía por el viento. Y wow. eso impedía que nosotros, porque eso no se podía arreglar con efectos visuales, ni por Claro, efectos especiales. claro. Entonces no faltaba nada. Y si además le agregas, que eso lo acabo de mirar en el documental que acaban de sacar Netflix, que está muy bueno, yo lo vi por pedazos, lo largaron hoy, se llama La Sociedad de la Nieve, ¿Quiénes fuimos en la montaña? Es correcto. Eh, ¿Quiénes fuimos en la montaña? Y yo estoy mirando que yo en un momento digo eh, que me refiero a lo que estábamos, a lo que se sufría y todos con mascarillas.
como que en cierto modo, Marta, estábamos reproduciendo Sí, sí. el infierno, por supuesto, en una escala infinitas veces menor, pero estábamos viviendo una situación muy angustiante, con momentos de gloria que era al final del día cuando veíamos las imágenes que se habían rodado, porque se estaba editando, se montaba simultáneamente, porque era tanto lo que... Se rodaron 400 horas, 140 días, es un disparate, pero necesarias, imprescindibles, porque estábamos explorando, como decía J de entrada, dijo J. Bayona, no siempre digo J. de Bayona, que es un genio absolutamente, un Sí. superdotado. Era una exploración, porque esto, de la vida y la muerte, Marta, no tiene un final perfecto. Porque si Claro. fuera perfecto está congelado y llega. No, no, es siempre imperfecto. Entonces, no tiene un destino. Siempre hay puertas que se van a. Siempre hay puertas que siguen entrecerradas o bloqueadas. Siempre. Para mí, el momento en que yo me rompo en la película es cuando Roberto Canessa le dice a Nando Parrado, pero me estás pidiendo que me muera contigo. Y Nando le dice, no, te estoy pidiendo que me acompañes, que camines conmigo. En ese momento, mira, se me pone la piel de gallina. ¿Cuál es tu momento, Pablo? Inmediatamente después, inmediatamente después que Nando le dice, ves allá en el horizonte, está filmado en el lugar exacto, ves allá en el horizonte que hay dos montañas más bajas que aparentemente no tienen nieve, y Roberto, en vez de mirar allá, lo mira a Nando, y Nando le pregunta, ¿lo ves? Y Roberto, que no mira el horizonte, que es un infinito de montañas, porque es absurdo, es imposible, lo mira Nando, mira el ser humano y dice, lo veo, pero no está viendo el horizonte, está viendo a un titán donde podés poner en duda el límite del ser humano y detrás de ese titán capaz No, está que hay algo. confiando en lo que Nando está viendo. Exactamente, está confiando en lo que para Nando implica eso que él está viendo, la fortaleza que le está dando eso que él ve, que a Roberto no le interesa mirar porque es la nada, es el infinito, es como mirar el océano. Es como Claro, yo te digo, ¿ves Europa desde el Atlántico al fondo? No, no lo veo, pero me la claro. imagino. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Y creo que todos en nuestras vidas, cada uno en su nivel, en su grado, en sus momentos, ha tenido situaciones que han puesto a prueba su fortaleza. Creo que todos los que hemos visto la película nos hemos preguntado, ¿yo sobreviviría? Ahorita lo estábamos platicando en el corte comercial en el estudio, lo platiqué contigo, y es pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes creen que si hubieran estado en esta circunstancia, tienen la fortaleza física, emocional y espiritual y mental para haber sobrevivido? ¿Tú, Pablo, hubieras sobrevivido? No lo sé, Marta, pero lo que te digo es que con programas como el tuyo, eh, uno se fortalece. Es un programa que nunca estuve en un programa tan como el tuyo, en verdad, no voy a elogiarlo, pero nunca estuve en este tipo de programas. Tú me hablabas de que lo que une a tus Cuentavientes. cuentavientes, los que los une es un perfil, no es la situación socioeconómica, ni el oficio, ni la profesión, sino un perfil. Yo nunca vi un programa que nivelara por arriba. Yo lo que veo en la vida usual es que nivelan por abajo, todo el mundo nivela por abajo. Nosotros en esta película intentamos nivelar por arriba y tu programa nivela por arriba. Entonces, con programas como el tuyo y tal vez como películas como esta, no me gusta ponerme en primera persona, tal vez yo tendría más chance de sobrevivir que lo que tenía antes de tu programa y antes de la película. Te mando un abrazo, Pablo, te felicito. ¿Vas a ir a Los Ángeles a la entrega del Oscar? No lo sabemos. Ahora hay que trabajar para que los que votan vean la película, los que votan y no la vieron, que la vean. Ese es el trabajo que tenemos ahora. Hoy hablé de mañana con Bayona. Esa es nuestra misión ahora, que vean la película. Un beso, gracias, Pablo. Un abrazo bien grande. Chao, querida. Te Igualmente. felicito por el programa. Gracias. Pablo Bierchi
escritor, periodista y guionista uruguayo, está desde Montevideo con nosotros en exclusiva, pues hablando de una película que creo que nos ha impactado a todos por la resiliencia del ser humano y porque de verdad, cuentavientes, es un ejemplo de lo que tratamos de hacer todos los días en este programa, que es encontrar la bondad del ser humano, la mejor versión de los seres humanos, de encontrar la fortaleza y de saber que a lo mejor nosotros, todos los que me están escuchando en este momento, las probabilidades de que acabemos en los Andes, en la nieve, 72 días, es muy poco probable. Pero todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido eventos muy fuertes. Y esta película es un ejemplo perfecto de lo resilientes que somos, de que no importando que tengas enfrente, si sea una gran pérdida, si sea a lo mejor la ausencia de algo o de alguien, un reto, un obstáculo, que lo ves como los picos de esas montañas en los Andes que veían estos sobrevivientes y que sientes que no vas a poder. Lo que sea que ustedes hayan tenido que enfrentar, estén enfrentando o sepan que este año van a enfrentar, siempre tengan la fe y la esperanza de que ustedes tienen lo que se requiere para manejar lo que sea que venga.